21 años, la mejor tenista argentina. Hace algunos días en Wimbledon, el mejor torneo del circuito, ingresó siendo 101 del ranking. Llegó a los octavos de final y se fue top 70. Un ranking que le cambia su carrera, su futuro a partir de este momento. Estamos en Mar del Plata, en su ciudad. Solana Sierra, ¿qué te trajo hasta acá? Bueno, yo creo que mucho esfuerzo, mis ganas de querer llegar, de aunque las cosas a veces no salieran, seguir trabajando, seguir esforzándome. Y bueno, obviamente no solo mi esfuerzo, sino el de mi familia, el de mi equipo, que son un apoyo súper importante por el que yo sigo y lucho cada partido. Así que sí, yo creo que eso, mis ganas de realmente querer lograr cosas grandes con este deporte. ¿Qué te genera cuando estás acá, cuando estás en tu ciudad, que ahora hacía muchísimo que no venías, ¿no? ¿4 meses más o menos? Sí, hace 4 meses que no venía. Y sí, súper especial volver después de mucho tiempo. El reencuentro con toda la familia fue muy linda, así que sí, súper feliz. Solana, ¿qué sentís vos cuando regresás al margen de este vínculo que me decís con la familia, con amigos? Digo, ¿qué sentís vos cuando volvés a tu lugar? ¿Cómo es tu conexión acá en Mar del Plata? Sí, súper especial. Es como que desconecto totalmente de lo que son todos los viajes, los hoteles y nada, volver a mi casa, estar con mi familia, con la gente que conozco desde siempre. Nada, es volver a casa y sentirme súper bien. Recargas energías, ¿no? Un poquito también. Sí, ¿Se extrañaba a tu perro, sí, a también. Tino? Tino, sí. Sos muy fanática de la cuestión canina, ¿no? Sí, 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 súper. Sí, lo extraño un montón siempre. Justo ayer fue el cumple de él, Ah, cumplió 7 años, así que le hicimos festejo, todo. Así que nada, sí, súper lindo. Él es súper compañero y me encanta tenerlo. obviamente le permitís que duerma en tu habitación. ¿Cómo es Sí, eso? sí, se le permite todo. Sí, él duerme ahí en la habitación, en la cama donde duermo yo, así que sí, re lindo. Solana, ¿y qué vínculo tenés o que has tenido siempre con lo que lo que podemos ver, ¿no? El mar, la playa, ¿te gusta? ¿Te gustaba de chica? Sí, me encanta. Los veranos, me acuerdo cuando éramos chicos, siempre acá en Costa del Sol. Y sí, me encanta ir a la playa, meterme al mar. Ujú. Me encanta, es como, sí, ese momento de desconexión, de tomar mates con mi familia, súper lindo. Sí. ¿Has hecho surf, algún deporte acuático Eh, o no? no, No. no probé nunca, tengo ganas, así que algún verano capaz pruebe surf. Y cuando ibas al colegio, ¿venir a la playa era también algún plan a la salida del colegio o los fines de semana? Sí. ¿Alguna rateada quizás del colegio para venir a la playa o no? No, sí, los recuerdos que tengo son como los veranos con todos mis primos, que somos un montón. 12, ¿no? ¿Tenés 12 primos? 12 o 13, no 12 sé, o somos 13, un son montón, muchos. sí. Y sí, me acuerdo de los veranos ahí con ellos. Bueno, algunos viven en Olavarría y se venían siempre en el verano acá Ujú. y pasábamos todos juntos y bueno, somos un montón y la pasábamos súper bien. ¿Y eras de padecer un poquito cuando eras más chica lo que es la invasión de turistas en la época de verano? ¿O no? ¿O te gustaba que la ciudad estuviera quizás con mayor actividad, con Mm. más gente? ¿Cómo vivías o cómo vivís cada verano cuando hoy te toca estar acá? Hoy es mucho menos, ¿no? Sí. Pero digo, cuando eras chica. Sí, no, me acuerdo que nos gustaba porque, no sé, podíamos estar con otros chicos o interactuar con otros chicos de otros lados o, bueno, hacíamos muchas actividades en lo que era también el verano y las vacaciones de invierno, me acuerdo. Pero bueno, sí es más lindo cuando Mar del está no con tanta gente, Claro. pero sí, también igual se disfrutaba. El tema de los trayectos muchas veces, ¿no? De un Sí. lugar al otro, es quizás lo más complicado, los Sí, restaurantes, no sé, sí, 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 bueno, la playa también, o la sea, playa. se llenaba y era un mundo de gente, pero bueno, igual eso, disfrutábamos.
Charlando con tu papá, me recordaba que de chiquita eras muy, muy demandante, que se tenían que turnar mucho con tu mamá, tus padres, para, bueno, tratar de que generarte actividades todo el tiempo. ¿Eras así? Sí, ¿Eras muy enérgica de sí. chiquita? Sí, tenía bastante energía y sí, me mandaban a hacer un montón de cosas. Hacía, bueno, tenis, obviamente, Ujú. natación, equitación, me acuerdo, danza. Bueno, todo eso también actividades con mis primos hacíamos bastantes, pero sí, tenía bastante energía. Y es verdad que participabas de muchos actos escolares, ¿es real? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, con mi mamá me acuerdo bueno, de hacer todo el vestimento, los disfraces para los actos. Sí, Y a tus padres hay una característica que me enteré, que es que les gusta el paracaidismo. sí, De hecho, tu papá es instructor, ¿verdad? sí, ¿Te has sí, sí. arrojado alguna vez No, o no. no? No, bueno, con mi prima tiene muchas ganas de tirarse, me lo dice siempre, pero yo es como que todavía no. No te animás. No, todavía no me animo. Por lo menos cuando capaz termine mi carrera, ahí capaz me animo. Por ahora no. No, por ahora no, no quiero arriesgar. Solana, y la historia dice que el tenis, de cierta manera, también aparece en tu vida, bueno, a través de tu papá, ¿no? Que alquilaban una Sí, cancha de pádel y él te sí, arrojaba pelotitas, y también para que vos te entretengas o estimularte más, llevaba un muñeco, sí, dibujaba. ¿Qué recordás de esos tiempos, de ese sí. primer vínculo con el tenis, ¿no? Sí, sí. Sí, ese cuando bueno tenía 2, 3 años era ir con mi papá a, sí, alquilábamos una cancha por 20 minutos, media hora. Y sí, yo era muy chiquita, entonces él llevaba, me acuerdo, un bebé y él hacía que yo jugaba con el bebé. Entonces así era medio como jugábamos y también si ganaba yo tenía premios, así chocolates y eso. Así que así pasábamos. Te mantenía entretenida, Claro, digamos. sí. Y después cuando fuiste creciendo, ¿qué te atrapó del tenis que quizás eh, no lo hizo después la natación o el Mm. básquetbol o los otros deportes que hiciste? ¿Qué es lo que te fue atrapando del tenis? Sí, sí, recuerdo cuando, no sé, tenía 12, 13 años que me acuerdo empecé a viajar por los sudamericanos, más mundiales, y tengo ese recuerdo de que eso, me encantaba viajar, Ujú. conocer gente de otros países, bueno, competir, y bueno, me empezó como a gustar todo lo que es el ambiente del tenis. Ajá. La Sí. competencia. Sí, la competencia más que nada. Pero tengo esos recuerdos sí, de cuando era chica, de los sudamericanos y empezar a viajar, bueno, competir por Argentina, me empezó a gustar mucho. ¿Y eran las Williams las jugadoras que más te gustaban en esa época? ¿Mirabas partidos de Sí. ellas por televisión? ¿Alguna otra? Sí, me acuerdo mucho sí, a Serena. Siempre digo Ujú. que de verla mucho a ella por la tele. Y sí, me encantaba cómo jugaba, bueno, su personalidad, sí, me gustaba. Y intentabas imitarla, los gestos después dentro de la cancha, Sí. ¿sí? Sí, bueno, obviamente sí, era como Una referencia, una ¿no? referencia, sí, obvio. Sí, más adelante fue como que me empecé como a interesar más en lo que era su juego, bueno, empecé a entender Ujú. un poco más de cosas y sí, era como una gran referencia para mí. Y eso también va en lo que es tu ADN tenístico, esto de ser agresiva en el buen sentido de la palabra, impactar Sí, siempre fuerte, tomar riesgos. También nace un poco por esta admiración que vos tenés o que tenías de chica por las sí. Williams, ¿sí? Sí, esa agresividad Ujú. la empecé como a cambiar cuando tenía 12, 13 años, con mi papá y bueno, con mi entrenador de ese tiempo, Hernán Cortés, fue como que dijimos que queríamos tener ese patrón de juego agresivo, Ujú. porque vimos que era lo que servía para jugar en el mejor nivel. Entonces fue como ese cambio que a partir de ahí fue mi juego ese. Y imagino que fue clave ese Sí, cambio. Recuerdo siempre Juan Martín del Potro, él en un momento modifica la empuñadura de su mm, derecha, también en una etapa de formación, que luego obviamente termina siendo la derecha que claro. él tuvo, pero
Ese cambio también, de cierta manera, fue traumático en algún momento, porque venía de una etapa y luego continuó en otra. ¿A vos cómo se te hizo ese cambio estratégico? ¿Se te hizo más natural o al principio lo padeciste un poquito? No, fue natural, sí, pero al principio costaba, primero porque era chica y me acuerdo que perdía bastantes partidos por yo ser agresiva, por yo querer mandar todo el tiempo y capaz, sí, me acuerdo que las otras capaz me tiraban para arriba, me la metían y... Buscaban tu error. Claro, buscaban mi error, esperaban y bueno, yo siempre yendo a buscar. Pero nunca se negoció cambiarlo ni nada porque se sabía que era el camino correcto y bueno, hoy se ve que el tenis se tiene que jugar así. Pero imagino que en esa época no debe haber sido fácil esto mismo que decís, porque obviamente perdiste muchos partidos de esa manera, en los que te jugaban buscando tu error, te jugaban alto. Y vos siendo chica, debe haber sido todo un desafío para vos también, porque vos obviamente de esa edad, bueno, siempre uno quiere ganar, pero en esa edad quizás todavía más buscas el triunfo día a día, ¿no? Sí, encima yo que sí, soy súper competitiva y sí, a veces mis papás me cuentan, yo no me acuerdo tanto, pero sí, era como que hacía un berrinche o algo porque no me salían las cosas. Pero bueno, como dije, era como que en ningún momento se negoció cambiar eso, aunque sí, por momentos era difícil. Y esa Solana de chica, ¿qué tenía en su habitación? Si uno entraba en tu habitación en esa época, ¿qué había? ¿Libros, juegos, pósters, música? ¿Qué tenías en esos tiempos? De colegio también. Sí, sí, tenía pósters, me acuerdo. Algunos de tenis, algunos de Violeta o de Harry Potter que me gustaban mucho. Y sí, también, no sé, libros, también juegos. O sea, cuando iba a la escuela me gustaba estudiar y... ¿Sí? Sí, me gustaba. Y bueno, me gustaba ir al colegio también, la pasaba bien. Hiciste presencial hasta segundo año del secundario, ¿verdad? Sí, hasta el segundo año. Hasta la mitad. Y Sí. te gustaba, digo, obviamente después ya se te hizo más complejo, pero disfrutabas Sí, del me colegio. gustaba, sí. La pasaba bien, tenía bastante amigas y sí, la pasaba bien. Después, obviamente, ya se hizo un poco más complejo, ¿no? Contaba también tu papá que muchas veces, bueno, el día se estiraba muchísimo, quizás eran las 11 de la noche y seguías haciendo deberes, ¿no? Sí, se me hacía muy tarde y bueno, no llegaba con todo, con las tareas y bueno, más que nada los viajes, o sea, ya hubo un momento que no se podía y también en un momento empecé a querer entrenar doble turno, entonces ya ahí no era muy complicado. Sí. Imagino la satisfacción tuya y de tus padres cuando pudiste después terminarlo a distancia, ¿no? Sí. Digo, no sé si ha sido un alivio, digo, está bueno que lo hayas logrado, ¿no? Sí, fue un alivio y sí, porque fue complicado también. Mi papá me ayudó mucho porque también al viajar y eso a veces no tenés tanto tiempo de estudiar, de mandar las cosas. Pero bueno, sí, me ayudaron mucho mi papá y algunas maestras también. Han sido permisivas algunas. Sí. Estamos en Mar del Plata, Solana. Uno piensa en Vilas, piensa en Bettina Fulco, piensa en Ceballos. Ceballos hijo y padre también, en Francisco Comesaña, en Solana Sierra. Y en tantos otros jugadores que tiene una vida de tenis muy, muy activa esta ciudad. Sí. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el vínculo? En algún momento se decía lo mismo de Tandil con el tenis, con tantos buenos jugadores que han salido, pero Mar del Plata tiene lo suyo, ¿no? Sí, la verdad que yo me acuerdo de cuando era muy chica, de tener 9, 10 años, y me acuerdo de ir al club, bueno, a 11 Unidos o a Teléfonos, y que las clases estaban explotadas de chicos, o sea, había muchos chicos chiquitos jugando, y sí, había mucho tenis. Creo que ahora se perdió un poquito, pero me acuerdo de esas épocas que era mucho tenis en Mar del Plata, sí. Hay como la gente se vuelca mucho, digamos, a este deporte y además hay clubes tradicionales, ¿no? Por eso, y también una cuestión de contagio, ¿no? De referencia, ¿no? Con todos estos nombres que decía. Si te digo Gaby Sabatini, Gabriela Sabatini, te dibuja una sonrisa enseguida.
¿Qué sabías antes de ella? ¿Qué aprendiste a lo largo de estos años? Bueno, pudiste conocerla también, a Gaby. ¿Tenés algún tipo de contacto con ella cada tanto? Redes sociales. Ella también es muy reservada, pero siempre está atenta a todo. ¿Qué podrías decirme de Gaby? Sí, bueno, eso, no llegué a verla jugar, obviamente, pero sí he visto algunos que otros partidos por YouTube. Pero creo que lo que más me impresionó de ella las veces, bueno, la primera vez que la vi y después tuve oportunidades de verla de vuelta es lo humilde y tranquila que es ella. O sea, con todo lo que logró, todo lo que significó ella para el tenis argentino. Pero sí, lo que más me impresiona es como sí, lo humilde y tranquila que se ve, y creo que es algo que podemos aprender muchos de ella. Estaría bueno también, digo, obviamente ella ha vivido tantas cosas en la Super Elite, digo, en este momento en el que vos además tenés una gran explosión, insisto, ella es muy reservada, pero está bueno también generar algún tipo de vínculo, ¿no? Transmitir emociones o experiencias sobre todo que ha tenido ella, ¿no? Sí, igual, sí, ella cuando, no sé, ahora obviamente en Wimbledon o en algún torneo que me ha ido bien, siempre me manda felicitaciones y sí, es muy lindo recibir ese mensaje de ella. Es que es lo que decía ella, siempre está pendiente. Sí, está súper pendiente, se nota. No solo del tenis, sino de los deportistas argentinos en general. Antes te mencionaba Vilas, ¿llegaste a compartir algún torneo con Andanín, con la hija mayor de Guillermo? ¿Has jugado alguna vez? Y también sucedió una linda anécdota en Olavarría una vez con el propio Guillermo, ¿no? Me comentaba tu papá también que Omar, que un poco se distanció en un momento y vio que estaba el propio Guillermo Vilas hablando con vos y que después te consultó y te había dado algún consejo, te había dicho algo, ¿no, Guillermo? Sí, no me acuerdo tanto, pero porque era muy chica. Claro. Pero sí me acuerdo. Te habló del sacrificio, ¿no? El sacrificio, sí, me dijo eso, que el tenis era mucho sacrificio. Y sí, tiene razón. Tiene razón, ¿no? Sí, pero sí, me acuerdo eso de verlo ahí, que me dijo esa frase y bueno, yo después obviamente fui corriendo y se la dije a mi papá. Podés con IA. Podés con KPMG. Solana, ¿y cómo podrías describir tu etapa junior? Digo que fue muy buena, de hecho fuiste top 10, fuiste número 7 del mundo, jugaste la final de Roland Garros. Te iba a decir una etapa quizás sin tantas presiones, pero entiendo que también había presiones en ese momento, pero quizás mucho más lúdico, relajado. ¿Cómo describís esa etapa? Esa gran etapa muy importante, ¿no? Previa al salto al profesionalismo. Sí, esa etapa es como que la recuerdo como una de las más lindas, la verdad. Viajé mucho con el equipo de la ITF, entonces viajábamos con otros chicos también. Entonces era como jugar los mejores torneos del mundo, Grand Slam, y la pasabas bien. Y yo creo que a esa edad es como también importante no saltearte eso, de disfrutar y pasarla bien. Y sí, creo que, o sea, la experiencia que me ha dado Junior de jugar los Grand Slam, de jugar en las canchas que, bueno, ahora juego ahí, la verdad que sí me ha ayudado y me ha dado mucho para ahora. Y el salto, la transición al profesionalismo siempre es una etapa importantísima y muy compleja, ¿no? Sí. ¿Cómo la viviste vos, sobre todo también siendo de un país que tiene poca infraestructura, has tenido poco apoyo, las distancias siempre también desde Sudamérica hacia los grandes centros del tenis, Europa, Estados Unidos, siempre son muy costosos? ¿Cómo viviste vos esa etapa? Sí, la recuerdo como un poco complicada porque eso, venís de junior, de jugar en los mejores torneos, capaz con las mejores condiciones y tenés que, bueno, es como, sí, otra etapa y empezar como todo de vuelta, construir tu camino en el profesionalismo, que bueno, no es fácil. Quizás en junior un poco más protegida, por decir de alguna manera, y más ser parte del equipo de ITF como fuiste, y después ya
a la selva, Sí, sí, a entre la comillas, selva. ¿no? Sí, sí, empezás de abajo, ¿viste? Con los 15.000, con los 25. Y bueno, es como lucharla en esos niveles hasta que te vas acostumbrando, vas ganando en esos niveles y vas subiendo. Y sí, yo creo que tenés que tener paciencia, pero bueno, es complicado, pero lo vas pasando, sí. Y me imagino que en algún momento, no sé, te lo pregunto, también surgen las dudas, ¿no? Es decir, tendré la capacidad para llegar a lo que aspiro, el circuito profesional. Sí. Digo, ¿te pasó eso? ¿Tuviste en algún momento decir, tendré nivel para poder estar ahí? Sí, muchas veces. Sí. Muchas veces me ha pasado que digo, capaz realmente vale la pena todo esto. Más que nada eso, cuando estaba en la inserción de junior a profesional, Claro. en algunos torneos que sí, obviamente al principio capaz no te va muy bien y sí, es todo mucho esfuerzo, entonces a veces no, era como que digo, bueno, capaz no me veo, no me llego, el top 100 lo veía a veces muy lejano, muy imposible. Pero bueno, creo que es todo también un poco de maduración, vas creciendo, entendiendo más cosas y creo que lo mío fue así, como un proceso que entendí que era eso, un proceso. Claro, y que a veces choca con lo que quizás uno quiere que sea más rápido, ¿no? Sí. Esa llegada al top 100, como Sí. decís, que es además un límite muy, muy importante. Sí. Digo, y en esas, y a qué limitaciones, por ejemplo, tuviste que adaptarte también en esos tiempos? Entiendo también en la búsqueda de alojamientos, de los viajes, hacer varias escalas cuando, digamos, para ahorrar Sí. algún mango más, ¿no? Sí, sí. ¿Lo viviste eso? Sí, sí, es complicado porque, bueno, en junior no ganás plata, entonces sí, todo lo que yo hacía era con ayuda de mis papás, obviamente, pero en ese sentido es como que nunca, o sea, siempre me sentí tranquila con el tema económico, o sea, nunca me pusieron como esa presión de decir, bueno, tenés que ganar acá porque si no, no puedes viajar la próxima semana. Es como que siempre en ese sentido me cuidaron mucho y siempre me sentí tranquila y... Qué bueno, porque eso hubiera Sí. sido también hasta más demandante o asfixiante Sí. para vos, saber que tenías que ganar porque si no, la semana próxima o Sí. dentro de 2 semanas no podías viajar, Sí, ¿no? sí, fue importante porque eso, te mantenés tranquila y solo me concentraba en lo que era jugar al tenis y entrenar. Sí. Y vos crees, Solana, te escuché también decirlo luego de Wimbledon, que quizás las oportunidades para las tenistas mujeres en el país son más limitadas que para los hombres en cuanto a Sí. entrenamiento. ¿Lo has notado eso? Sí, sí, yo siento que, bueno, los varones yo creo que la mayoría entrenan en Argentina y siento que es un poco más fácil todo eso de tema entrenador, bueno, físico también. Yo creo que las mujeres es como que yo encontré ahora en la Academia de Nadal todo lo que no pude encontrar capaz en Argentina. Esas como otro tipo de pensamiento, otro tipo de ideas que no las encontraba ahí y como que estoy mucho más tranquila con eso. ¿De qué tipo? ¿Pensamientos de qué tipo? ¿En cuanto a preparación? ¿En cuanto a cómo encarar una semana? Sí, medio en general, como todo, como en entrenamientos, en lo que es competencia, los calendarios y bueno, también como, sí, cómo arreglar, no sé, eso, la competencia. Porque Y tiene su ingeniería también, el sí. hecho de armar el calendario, ¿no? Sí, pero es como que también te escuchan mucho al jugador y les importa mucho, te respetan y eso es lo más importante para mí. Sí. ¿Vos qué crees que habría que hacer, Solana, para que, insisto, Solana Sierra no sea una aguja en el pajar, en el país? ¿Qué crees que habría que modificar o que perfeccionar? Sí, yo, en mi opinión y en mi caso, es como que siento que hay que apoyar mucho más cuando tenés, no sé, 13, 14 años. Claro. En esa edad se necesita mucho apoyo porque en junior, como dije, no ganás plata.
no te entra plata de ningún lado. Entonces yo por suerte en mi caso tuve la ayuda de mis papás, pero debe haber un montón que capaz quedan no en el tienen camino esa también. ayuda, sí, Sí. y se necesita mucho. Y hay mucho potencial en Argentina, pero yo creo que, y en Sudamérica, pero falta como esa ayuda cuando sos joven, porque después, ahora sí, capaz te vienen, no sé, empresas, sponsors, Claro. pero ya estás top 100 y es cuando jugás todos los Grand Slam y ya tenés Más visibilidad. más visibilidad, económicamente estás bien, pero yo creo que en esa edad es cuando falta. Sí. Y insisto con esto que te decía antes, quedan muchas en el camino, ¿no? En esa época Sí, también. sí, es que ese es un deporte muy caro también. Muy O caro. sea, y también para medirte con las buenas tenés que viajar a Europa, sí o sí. Entonces necesitas esa plata para viajar y hay un montón que no la tienen y bueno, a veces no está esa ayuda y yo creo que es la que se necesita. Lo hablaba precisamente en el último Roland Garros con Luna Sinali, Sí. con Sol La Raya, y un poco ellas decían esto que decís vos, ¿no? A la hora de enfrentarse con las checas, Claro. bueno, sí, con las estadounidenses, Sí. quizás esa diferencia que veía en cuanto a todo el abanico, ¿no? que necesitan para tratar de desarrollarse, y también una cuestión del juego, que en este caso vos no la tenés porque vos ya tenés un juego quizás más europeo, ¿no? por Sí. decir de alguna manera, o más estadounidense. Sí. Digo, en cuanto a lo difícil que se hace muchas veces saltar esa etapa de junior, ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno, como dije, para medirte con las mejores hay que ir a Europa. Yo creo que, bueno, me acuerdo cuando éramos chicas y no sé, viajar a los mundiales o a torneos ITF importantes, veías a, a las chicas de 15, 16 años, pero ya las veías bien formadas, con un equipo muy bueno atrás. Y bueno, eso capaz acá en Sudamérica no pasa y es como que capaz lo tenés más adelante a Claro. los 19, 20, pero ellas ya de chicas es como que ya tienen todo armado. Y yo creo que esa es la diferencia de que algunas se meten más rápido y otras capaz tardas un poco más. Sol, antes de jugar en Wimbledon este año, bueno, ya había sido el año pasado, había jugado un puñadito de torneos también como junior. Sí. ¿Qué relación tenías con el césped? La verdad, ¿eh? ¿Qué relación tenías? ¿Te gustaba? ¿Lo disfrutabas? ¿Era parte de un aprendizaje? ¿O te fastidiabas muchísimo por el pique inestable de la pelota, porque te resbalabas? La verdad, ¿eh? Sí. No, realmente en el año pasado, bueno, jugué un partido que fue el de quali, Claro. pero me gustó bastante. Me había gustado, me había sentido bastante bien y me acuerdo que tenía una bronca porque digo que me había sentido muy bien y bueno, tenía muchas ganas de haber ganado. Pero sí, es una superficie distinta, obviamente. No tenía mucha experiencia, es la verdad, porque no he jugado muchos torneos, más que nada solo Wimbledon. Claro. Entonces, sí, no tenía mucha experiencia, pero me gustaba porque eso se amoldaba a mi juego también. Y cuando perdés en la tercera ronda de la quali este año, ¿te habías quedado con bronca de haber quedado ahí nomás a un último pasito? Sí, no, ese día fue difícil, estaba muy triste, me costó demasiado dormir, porque sí, estaba muy triste. Me había dado mucha bronca porque eso, me venía sintiendo muy bien. Bueno, había tenido los match points y sí, estaba bastante triste. ¿Y cómo fueron las horas posteriores hasta que te avisan, hasta que llega el llamado milagroso? Sí, bueno, ese mismo día que perdí, me acuerdo que sortearon y quedé uno de la Lucky Loser, entonces dije, bueno, había un poco de esperanza, pero me acuerdo que, bueno, perdí un jueves y pasaban los días y no se bajaba nadie y yo le dije a mi entrenador, o sea, la veo que no
dije, no, vamos a entrar, porque era lunes y digo, si no se bajó Estabas nadie. muy pesimista, pese a estar Sí, sí. Bueno, igual todos... o era parte de una estrategia No, también. no, pero digo, qué raro, porque digo, o sea, era lunes y nadie, habían pasado 3, 4 días y nadie se bajó, entonces dije, bueno, ya está. Sí. Pero bueno, todos a mi alrededor me decían, no, dale, vas a entrar, confía, confía. Es una situación media rara también, Claro. porque estás pensando que alguien... ¿Estás chequeando todo el tiempo? Sí, me acuerdo, sí, mi entrenador todo el tiempo poniendo mi nombre en el cuadro y no lo encontrábamos y bueno. Pero el día sí que llamaron, bueno, 15 minutos antes fue, sí, un alivio y una felicidad. Vayamos a ese momento. Sí. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y cómo fue el aviso precisamente? Sí, estábamos en la terraza arriba en el restaurante comiendo y sí, me llamaron y me dijeron que se había bajado alguien y bueno, que era el próximo partido, porque estaban jugando unos varones y después iba yo. Y los varones ya estaban por terminar. Ponele que iban, no sé, 4-3 en el tercero y lo cerró en el tercero. Entonces, nada, no, me fui a cambiar. Pará, ¿qué estabas comiendo? No, comí pasta, por suerte. Pasta. Me cayó ¿Interrumpiste? liviano. ¿Habías terminado? ¿O Había terminado dejaste todo justo. así y se levantaron y se fueron? No, no, encima me acuerdo que porque la primer tanda de partidos del primer turno ya había arrancado, entonces para que empiece la otra faltaba de chicas. Entonces dije, no, voy a comer más tarde. Y mi entrenador me dice, no, comé ahora porque así ya te lo sacás de encima y quedás que ya comiste. Y decí que comí porque si no iba a entrar sin comer. Pero sí, nada, eso, fue 15 minutos antes y charlé con mi entrenador 2 minutos, me moví un poco y entré. Y a la rival, bueno, obviamente hubo algún intercambio táctico con tu entrenador. Fueron, nada, te digo, 1 minuto fue que hablamos. Le digo, yo la conozco, jugué en Claro. Roland Garros el año pasado, perdí. Eso era lo bueno, que sabías. Sí, medio que sabía, le digo, perdí. Bueno, y le digo, un poco mejor de derecha, vamos por ahí y ya está, listo, entré. Qué bárbaro. Fue eso. ¿Y después cómo te fuiste sintiendo en esos primeros games y después ya en el desarrollo del partido, ¿no? Sí, bueno, el primer set me acuerdo que jugué muy bien. Creo que me sirvió todo lo que pasó para no Claro. ponerme tan nerviosa ni pensar tanto. No tener tiempo de ponerte nerviosa, Claro, tuviste. no hubo tiempo. Y me sirvió bastante porque jugué muy bien el primer set. Y bueno, el segundo, capaz entraron un poco más los nervios, la tensión, que me acuerdo que tuve de vuelta match points y no lo podía cerrar, y digo, de vuelta. Pero bueno, jugué muy bien el tiebreak, me mantuve firme y bueno, por suerte lo cerré. Sol, y vos llegaste a Wimbledon después de un torneo en Valencia, ¿verdad? Sí, en polvo de en polvo. ladrillo. Y en un primer semestre en el que ganaste varios títulos ITF. ¿Vos cómo te sentías antes de llegar a Wimbledon? ¿Cómo te sentías preparada? Independientemente de las particularidades que tiene el césped, ¿no? Sí. ¿Cómo estabas vos? No, me sentía bastante bien. Venía de eso, de 2 meses muy buenos. Donde Del venía... ingreso en el top 100, Sí, ¿no? sí, en el top 100. Bueno, había pasado la quali de Roland Garros y eso fue algo muy bueno para mí, muy especial. Y sí, venía de 2 meses muy buenos que venía entrenando muy a full, venía compitiendo bien y me venía sintiendo muy bien. Pero bueno, obviamente que Wimbledon y el pasto era como otra Claro. superficie, otra cosa distinta. Y realmente no tenía muchas expectativas, la verdad. Claro. Sí. ¿Y te sorprendiste vos misma con tu Sí. propio rendimiento? Sí, obviamente no me lo esperaba llegar a la segunda semana, octavos, ¿no? Y más, bueno, que había perdido Claro. en quali. Pero sí fui, obviamente, con el objetivo de decir, bueno, tengo ganas de pasar la quali y ya en el cuadro, bueno, después vemos, pero sí, tenía ganas de pasar la quali. Sol, ¿y por qué llegó en este momento, crees vos, esta explosión tenística tuya, este gran rendimiento? Sí, yo creo un poco por ese cambio que tuve también de estar en la academia de Nadal, me sirvió un montón. Ellos me ayudaron mucho, entrené muy bien esos meses que estuve ahí. Y sí, yo creo también, bueno, hay un trabajo de hace muchos Claro. años, pero creo que también mi fuerza mental, mi mentalidad, venía sintiendo ese cambio en estos últimos meses,
como que me sentía más fuerte en la cancha, que podía luchar y bueno, mi nivel de juego como que siempre estuvo ahí, pero lo pude como poner a la misma altura Claro. que la mentalidad. Porque imagino que dominar esos fantasmas que aparecen en tantas oportunidades dentro de un partido debe ser de lo más difícil, ¿no? Esto Sí. que me decías recién de, otra vez no pude cerrar, tuve un match point y se me fue. ¿Cómo lo manejas eso? ¿Cómo intentás manejarlo? Sí, yo creo que durante todos los partidos en Wimbledon tuve momentos muy duros y yo creo que sí, esa fuerza mental y más que nada también algo muy importante fue creer en mí misma, que es algo que me costaba durante estos años, que a veces no me la creía o no confiaba en mí. Y yo creo que estos últimos meses fueron muy buenos porque empecé a creer en mí y eso es de las cosas más importantes también. Sol, y ya terminado tu participación en Wimbledon, ¿cómo repercute todo en vos, ¿no? Lo que es el movimiento que generaste, también lo que a partir de ahora comienza o continúa en tu carrera? ¿Cómo repercutió todo este cimbronazo en el buen sentido? Sí, obviamente fue un resultado muy bueno que capaz no me lo esperaba tan pronto, pero al final es como que mi día a día sigue siendo igual, sigo entrenando, Claro, sigo yendo al gimnasio, sigo mejorando y bueno, tengo que, obviamente me ha dado mucho este impulso en el ranking. Puedo jugar mejores torneos, todo, pero bueno, creo que estoy para soñar con más, quiero lograr, me demostré que puedo lograr cosas buenas y obviamente quiero seguir por más. Este lunes se actualizó el ranking de la WTA y apareciste en tu mejor posición. Sí. ¿Estabas actualizando con el celular? ¿Cómo hiciste? El domingo en la noche, ya el lunes lo primero que hiciste fue agarrar el teléfono. ¿Cómo fuiste en busca de tu nombre y tu mejor ranking? Sí, medio que ya lo sabía porque bueno, Claro. está el ranking en vivo y sabía que iba a quedar 67, pero sí, después cuando bueno, me hicieron algunas, así que subí a Instagram algunas fotos con fotos mías y el número y bueno, me parece súper lindo y bueno, eso, como que capaz no esperaba que sucediera tan pronto, pero es algo súper lindo. Sí. Ahora hay que pedirle a la WTA que coloquen la foto. Que ponga ¿no? una foto, sí, en el sitio, sí, falta eso. Solana, ¿y cómo manejás? Antes hablabas también de tu fortaleza mental. ¿Cómo encarás ese tema? ¿Haces terapia? ¿Has trabajado con psicólogos? ¿Trabajás con psicólogos? Obviamente te apoyás mucho en tu papá y tu mamá. ¿Cómo tratás de manejar todo ese aspecto que es tan importante en el tenis, ¿no? El aspecto mental? Sí, he trabajado con psicólogos y medio que no le encontré tanto, pero nada, ahora es como que siento que mucho de lo que pasa dentro de la cancha lo tengo que manejar yo y encontrar mis propias soluciones. Obviamente que hay técnicas y todo, pero creo que lo que me ha servido mucho es eso, encontrar mis propias soluciones y sí, confiar en lo que vengo haciendo, y afuera tengo un apoyo muy bueno también que sí, que es mi equipo, bueno, mis papás, que sí, siempre me dicen que tengo que creer en mí y creo que eso es lo más importante también. Claro, el tema es que obviamente te lo pueden decir, pero después de llevarlo al hecho es un paso grande. Sí. Digo, esas técnicas que decís que tenés son de respiración, tratás de enfocarte. ¿Cómo lo haces o cómo tratás de hacerlo en medio de un partido? Sí, hay... Para no aislarte, ¿no? Y sí. que no se te vaya la Sí. cabeza, precisamente. Sí, mucho en la respiración, en tratar de tomarme mi tiempo, porque cuando me pasa que estoy muy acelerada, Claro. empiezo a jugar muy rápido, entonces me sirve mucho. Bueno, capaz en los partidos se ve que voy mucho atrás de la cancha y trato de tomarme capaz, no sé, de 5 segundos, pensar en el siguiente punto y
y sí, más que nada respirar y bueno, pensar siempre en el siguiente punto. El tenis es solitario, ¿no? Sí. Hay mucha soledad en el tenis. Sí. ¿Cómo asumís esa parte? Sí, es un deporte muy individual y el circuito también lo es. Claro. Pero sí, es medio difícil. Pero bueno, yo, nada, ahora este tiempo pude viajar con mi mamá y creo que eso me ayuda un montón. Bueno, tengo una muy buena relación también con los entrenadores que estoy ahora. La pasamos muy bien y creo que eso también es importante, rodearte de buenas personas y pasarla bien en el día a día. ¿Y es difícil tener amigas reales que sean tenistas? Digo, porque en definitiva podés tener una muy buena relación, pero después, al final del día, ellas luchan por lo mismo que querés vos, ¿no? Sí. ¿Es difícil? Es un poco difícil, sí, porque es un ambiente muy competitivo y estás compitiendo siempre con ellas. Entonces es medio complicado, pero sí, yo me acuerdo unas muy buenas amigas las hice en junior, que bueno, ahí capaz es un poco más relajado todo, pero bueno, cuando vas subiendo es como que empieza a subir todo, bueno, la presión, la competencia y se vuelve un poco más difícil, sí. Claro, y están, en el buen sentido de la palabra, midiéndose todo el tiempo, Claro. a ver qué es lo que hace una, qué es lo que hace la otra, ¿no? Sí. Por esto que sí, que es el tenis, Sí. tan competitivo, ¿no? Sí. Y hablando de competencia, antes hablábamos de las Williams, ya lo has dicho, tu gran referencia actual es Arina, ¿no? Arina Sí, Sabalenka. Sabalenka. ¿Qué podrías describirme de ella? ¿Qué es lo que te atrapa de su juego, de su personalidad? Sí, bueno, su juego está más que claro que es la potencia, pero yo creo que estos últimos meses también, bueno, vi muchas entrevistas de ella que trata de como también sumarle variantes a su juego, porque siempre tuvo, bueno, la potencia. Por si falla algún día la potencia. Digamos, Claro, ¿no? sí, pero sí he visto que ella dice que le quiere sumar variantes a su juego. Bueno, ahora también, bueno, la veo mucho y bueno, empieza a tirar más drops, slides, entonces creo que eso también está bueno y bueno, obviamente el tenis no es solo pegarle, sino también encontrar esas variantes. ¿Y sos de ver sus partidos en vivo o después buscar algún resumen, algo? Sí, me gusta, ¿Sí? me gusta mucho ver, sí, más que nada en YouTube, capaz veo los resúmenes, sí, me gusta verlos. ¿Creértela, en el buen sentido de la palabra, es quizás ahora el próximo gran desafío tuyo? Sí, yo creo que sí. Creo que creérmela que realmente merezco estar en este ranking que tengo ahora, que lo puedo mejorar aún más todavía, Claro. que puedo estar en los mejores torneos, en competir con las mejores. Creo que sí, eso es un gran desafío que tengo de decir, de confiar en mí misma y obviamente confiar que puedo por mucho más. ¿Sos consciente que las rivales ya te van a observar distinto, ¿no? A partir de ahora. Sí, seguro. En cuanto a lo estratégico también, Sí, ¿no? sí, En un obvio. estudio mayor. Sí, obvio, te empiezan a conocer mucho más, te empiezan a ver, a mirar, así que sí, seguro que sí se va a notar eso. Solana, ¿Wimbledon marca un antes y un después en tu carrera? ¿Lo notás? Sí, yo creo que sí, es como, sí, eso, un antes y un después. Más que nada eso que venimos hablando, en que me demostré a mí misma que puedo lograr grandes cosas que antes capaz no lo pensaba o no creía. Y ahora me lo demostré que puedo. El camino recién comienza, Sí. pero esta Solana, ¿qué le diría a aquella Solana de 3 años que jugaba en una cancha de pádel con tu papá y que empezaba recién con esos sueños? ¿Qué le diría a aquella? Sí, que confíe, que no se olvide de ser feliz, de disfrutar cada momento y sí, que confíe en ella. Solana, un placer. Gracias. Gracias por la charla. Gracias. Y gracias por recibir a la Nación acá en Mar del Plata, en tu ciudad. No, muchísimas gracias a vos. Y Gracias. éxitos. Muchas gracias.